Pues buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por su puntualidad. Y pues en principio de el respeto a su tiempo, pues vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Eh, Hoy pues los invitamos con el objeto de que pudiéramos platicar al respecto de cómo redactar de forma eficiente sus contratos de trabajo. Nosotros podemos entender que pues la relación de trabajo tiene ciertas características que son bastante peculiares y que de alguna manera no nos podemos nosotros quedar únicamente con lo que dice un machote que nosotros conozcamos, sino que también tenemos nosotros que entender por qué es que se ponen cada uno de los elementos que lleva el contrato de trabajo, y muchas veces también esto nos va a ayudar a evitar la confusión con otro tipo de contratos. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Solo déjenme ver. Ahí no podemos. Ahí estamos. Solo déjenme ver qué tiene la presentación. Bueno, espero yo que ahorita ya puedan ver la pantalla. En principio, pues queremos presentarles al despacho de abogados Salazar Muñoz. Nosotros estamos desde 1987 prestando servicios jurídicos en materia de litigio, asesoría jurídica de empresas, tanto a personas y otro tipo de personas jurídicas, así como personas individuales. Durante este tiempo, pues hemos ayudado a los clientes en Guatemala y en el extranjero a resolver una amplia variedad de problemas jurídicos, ya sea por medio de litigios o bien por la medio de la asesoría que nosotros prestamos. Eh, Dentro de los servicios que nosotros prestamos principalmente está la formación de sociedades y empresas, la asesoría jurídica laboral, la protección y defensa de la propiedad industrial, la defensa fiscal, la asesoría en gobierno corporativo y el litigio de casos complejos, para que más o menos ustedes se vayan haciendo una idea de en qué podemos ayudarles a ustedes en caso ustedes necesiten de nuestros servicios. Eh, Mi nombre es Julio Salazar, yo soy abogado desde hace 21, 22 años, docente universitario desde hace 23, y básicamente mi trabajo es ayudar a las empresas que operan aquí en Guatemala a prevenir y corregir problemas legales que tengan en su operación. Dentro de todas las cuestiones, pues específicamente en el área en el que vamos a hablar, ya tengo varios años de ser asesor jurídico laboral, tanto en el estado que alguna vez tuve la experiencia de trabajar, y también para empresas, principalmente empresas guatemaltecas que operan en el país. Entonces, ya habiéndome presentado, vamos a aprender el día de hoy con la charla. Primero, qué es la relación de trabajo y por qué es importante que nosotros la conozcamos para poder redactar correctamente los contratos de trabajo. Segundo, qué es un contrato de trabajo, qué tipos de contrato de trabajo vamos a tener, qué debe de contener este contrato y cuál va a ser la correcta redacción de estos contratos ya puestos en el caso concreto. Y pues les preparé un par de ejemplos de unos contratos para que ustedes vean
cómo se redacta. Entonces, ya sin más, vamos a continuar. Lo que vamos a utilizar nosotros, o lo que vamos a platicar, va a estar contenido principalmente en 3 leyes: en el Código de Trabajo, en la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, y la Ley de Bonificación e Incentivo para los trabajadores del sector privado. Estas son las 3 leyes como que nos van a servir a nosotros para ir redactando nuestro contrato de trabajo y así poder nosotros cumplir con los requisitos que la ley establece y pues conocer por qué es cada una de estas partes que llevan el contrato. Entonces, entrando en primer término, de manera general, una empresa o cualquier otro grupo de personas, una persona individual, muchas veces no puede hacer por sí mismo ciertas actividades, sino que necesita contratar a otras personas para que estas personas la lleven a cabo. Evidentemente, las personas que van a llevar a cabo esta actividad deben de tener algún tipo de remuneración por la actividad que están realizando. Entonces, esto es lo que produce que muchas veces nosotros podamos confundir tanto lo que es una relación contractual de trabajo con otro tipo de relaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí es donde inician los problemas del empleador a la hora cuando ya tiene alguna denuncia en la inspección del trabajo o bien ya tiene una demanda. Porque algunas veces, en lugar de venir y celebrar un contrato de trabajo, porque lleva todas las características de esta relación laboral, alguna persona le puede asesorar y decir, mira, en lugar de venir y hacer un contrato de trabajo, mejor hacerle un contrato de servicios, pedirle factura, pues eh, le presentan a uno como que el panorama un tanto benéfico por la deducción de impuestos. Sin embargo, yo he llegado a la conclusión de que esta asesoría se da por 2 razones. Uno, pues por desconocimiento de la persona que está hablando de las leyes laborales y la distinción entre una relación de trabajo y una relación de servicios profesionales. Y la otra es que más allá del desconocimiento, favorece los honorarios de la persona que está asesorando en ese sentido, porque le permite hacer ciertos trabajos que de otra forma no podría hacer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos cuando nos vamos a asesorar con una persona es si esta persona conoce la diferencia entre una relación de trabajo y una relación contractual de otro tipo. Entonces, para poder determinar nosotros si a la persona que vamos a contratar es o no es una relación de trabajo, vamos a tener que pagarle prestaciones y cumplir con todas las obligaciones laborales, lo primero que tenemos que conocer nosotros es qué es la relación de trabajo. Entonces, el mero hecho de que una persona trabaje para otra en calidad de subordinación contiene para ambas partes una serie de derechos y obligaciones de carácter laboral. Eso, disculpen que estoy deteniéndome, pero es que todavía está entrando gente a la reunión. Y esto implica que los derechos de las personas y también del empleador, o sea, el trabajador y el empleador, porque ambas partes tienen derechos y obligaciones, nace no de la firma de un contrato de trabajo, sino que nace del mismo hecho de ya haber empezado a prestar el trabajo y, por ende, recibir una remuneración en la forma establecida. Entonces, el Código de Trabajo nos dice a nosotros que para que el contrato de trabajo individual exista y que se perfeccione, porque hay dos cuestiones aquí. La existencia implica que es reconocido por la ley y se perfeccione significa de que ya no hay cuestiones pendientes para que surta efectos. Entonces, basta con que se inicie la relación de trabajo. ¿Y qué es la relación de trabajo de acuerdo al artículo 19? Que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra, porque vamos a ver que también hay una modalidad de este tipo de contratos en las condiciones que determina el artículo presente, que es el artículo 18. Entonces,
para que nosotros tengamos claro, la relación de trabajo es en sí el inicio de la prestación de los servicios, ¿sí? Con eso ya tenemos nosotros. Ahora, lo que les mencionaba al principio, muchas veces nosotros tenemos el inconveniente que tal vez desconocemos si podemos o no podemos tener una relación de trabajo de otro tipo con alguna persona que va a colaborar con nosotros. Entonces, para poder hacerlo, la ley y ya la doctrina legal que consiste en los fallos judiciales que los tribunales de trabajo y la Corte de Constitucionalidad han venido haciendo durante muchos años, nos ha dado a nosotros las pautas para poder venir a identificar si una relación contractual es de trabajo o no. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos que estamos frente a una relación de trabajo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es establecer, para ver si es cierto, si tiene los siguientes requisitos. Uno, que haya una prestación de servicios o ejecución de la obra en forma personal. Va. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo venir como trabajador y delegarle a un tercero la realización de los trabajos, porque en ese caso ya no es contrato de trabajo, ¿sí? Ya eso ya es una tercerización de servicios y probablemente sea una prestación de servicios civiles o bien una prestación de servicios de carácter mercantil. La segunda es que haya una dependencia continuada y una dirección inmediato delegada. Va. Entonces, vamos a explicar estos últimos dos conceptos porque muchas veces no los tenemos claro. Cuando nosotros estamos hablando de la dependencia continuada, es que nosotros dependemos del empleador o de la persona que ha señalado para que seamos nosotros a quien les rindamos cuentas. Ustedes han visto que en cualquier lugar donde hay trabajadores siempre hay una escala laboral, siempre están los trabajadores de confianza, de ahí para abajo tienen una serie de escalas de trabajadores que cada uno tienen un jefe inmediato. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que vi dentro del formulario de inscripción que alguna persona se identificaba dentro de su actividad laboral como jefe inmediato, ¿sí? Entonces, eso significa que esta persona tiene a su cargo un grupo de otras personas a quienes deben de rendirle informe a él y entonces dependen directamente de esta persona. Solo denme chance. Muchas gracias por la información. Es posible que se esté entrecortando, tal vez por fallas con el internet, pero vamos a ver si se puede mejorar. Pues entonces, sabemos nosotros que cuando hay una dependencia, significa que tenemos a alguien a quien le tenemos que rendir cuentas. Y con la dirección inmediata o delegada. Yo como profesional, ¿sí? Cuando presto mis servicios a una persona, la persona me cuenta cuál es su problema que tiene, yo le doy una solución y ejecuto una serie de actos en función de lo que dice la ley. Entonces, las personas no me dicen a mí como abogado cómo hacer mi trabajo, sino que ellos me buscan a mí porque ellos entienden que mi profesión me brinda los conocimientos para poder venir y solucionar su problema. Lo único que hacemos es pactar condiciones, más o menos un tiempo, una condición en la que están, los honorarios, en fin. Pero al final, el que decide cómo realizar estos. Muchas gracias por la información que se está escuchando bien. Pues sí, muchas veces nosotros tenemos la idea de que necesitamos que nos digan qué hacer y cómo hacer nuestro trabajo. Esto va a ser cierto siempre y cuando nosotros estamos en una relación de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una dirección inmediata, es porque el empleador en sí nos está dirigiendo o delegada es porque esta persona ha señalado a alguien más para que sea el encargado de poder dirigirnos. Entonces, si nosotros venimos y tenemos una prestación de servicios o una ejecución de una obra de forma personal, no a través de terceros, tenemos una dependencia de manera continua, porque nosotros venimos y tenemos que depender siempre de esa persona, dependemos pues, de que nos paguen el salario, dependemos de otro tipo de cosas, y que nos dirija de forma inmediata, o sea, por sí mismo o a través de un tercero, entonces estamos
frente a una relación de trabajo. Y el último, los párrafos de la diapositiva, creo que es algo muy importante que nosotros podamos conocer, que es que la relación de trabajo no surge, y eso ya lo había dicho, con la firma del contrato, sino que con el inicio de labores. Me recuerdo yo que incluso este año tuve a dos clientes nuevos en la asesoría laboral. Y entonces, dentro de las primeras cosas que me decían era que, mire, fíjese que tenemos varias gentes nuevas, entonces ya van a cumplir sus 2 meses de prueba, entonces ya vamos a empezar a trabajar con con el contrato de trabajo. Entonces les preguntaba yo, bueno, ¿y por qué hacen contrato de trabajo hasta que cumplen los 2 meses si esto no ayuda de ninguna manera a la empresa? Entonces me decían que pues porque así les habían asesorado. Coincidentemente, una de estas personas en una de los clientes tuvo que dejar la empresa, la despidieron y entonces a los meses de que ya la habían despedido y no se había hecho ni siquiera el contrato porque la despidieron dentro de los 2 meses de prueba, vino la notificación de que estábamos citados para una junta en la Inspección General de Trabajo. Entonces, todo el mundo andaba buscando papeles, esto, y pues ahí fue donde nos dimos cuenta de que, bueno, se dio cuenta el Departamento de Recursos Humanos que no era una buena práctica, porque coincidentemente la persona que había denunciado decía que había trabajado más de 2 meses en la empresa y que lo habían despedido de forma injustificada. Ellos no tenían forma de probar que eso era, más allá de que le habían pagado el primer mes de salario, pero el problema es de que el contrato y su prueba corre a cargo del empleador. Bueno, al final tuvimos que llegar a un acuerdo, se le pagó un poco más de lo que legalmente se debía, y entonces eso pues evidentemente provocó llamada de atención a las personas de recursos humanos por lo que estaban haciendo. Entonces yo se los cuento porque en realidad muchas veces tenemos como que ideas preconcebidas, pero que en realidad no son tan ciertas ni tampoco son tan ventajosas, porque si nosotros hubiéramos tenido en este caso el contrato firmado desde el primer día del trabajo, pues hubiéramos podido probar efectivamente que la persona se despidió dentro del periodo de prueba y que pues evidentemente no había responsabilidad para el pago de indemnización. Entonces, por eso se los cuento, para que pues ustedes también puedan tomar nota y que pues no lo apliquen. El contrato tiene varios sujetos, ¿sí? El primero, y pues obviamente el más importante, es el trabajador. Y una característica es que solo va a haber contrato de trabajo si es una persona individual. Es decir, si yo contrato a una sociedad anónima, a una sociedad civil, a una fundación, asociación o qué sé yo, para prestar un servicio, automáticamente en ese mismo momento ya queda demostrado que no es un contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es la prestación de forma personal de los servicios o de la obra que se está realizando. Dentro de los trabajadores están los empleados de confianza. Y los empleados de confianza, por su cargo y jerarquía dentro de la empresa o dentro del empleador, tienen ciertas características que los hacen pues no estar sujetos a ciertas condiciones, pero básicamente tenemos que entender que el trabajador pues evidentemente tiene que ser una persona individual para que entonces puedan hacer la relación de trabajo. Segundo es el patrón o empleador o la empresa, ¿va? En este caso sí puede ser un empleador, puede ser una persona individual, así como nosotros, o una persona jurídica. Ahí no hay ningún problema. El punto es que cuando nosotros, pues, como digo, muchos términos jurídicos a veces son un poco confusos porque nosotros como que le tenemos una definición popular, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la persona, de la empresa, perdón, hacemos de forma indistinta si estamos hablando de de una empresa en sí o de una sociedad. Para nosotros muchas veces es lo mismo, pero no.
La empresa puede ser propiedad de una persona individual y la empresa no va a ser el empleador, sino que quien va a ser el empleador va a ser el dueño de esa empresa. Por otro lado, podemos tener una sociedad anónima que efectivamente al ser una persona reconocida por la ley, es capaz de venir y ejercer sus derechos y contraer obligaciones. Dentro de los sujetos del trabajo también encontramos a los auxiliares del patrón. Y los auxiliares del patrón son todos aquellos que tienen una relación laboral directamente con el empleador, con el patrón, pero tienen a su cargo atribuciones específicas y no necesariamente en una situación de subordinación, ¿sí? Estos se encuentran identificados en el código y tenemos, número 1, al representante del patrón o del empleador, que está en el artículo 4, el intermediario y el empleado de confianza. Cuando hablamos nosotros de representación patronal, estamos diciendo que puede ser un jefe de un departamento u otra persona, cualquiera que sea, pero que le corresponda la dirección de los trabajos o la administración total o parcial de la negociación o del negocio. Los representantes de los patronos son personas individuales, sí, no pueden ser empresas, no pueden ser personas jurídicas que ejerzan a nombre del empleador funciones de dirección o de administración. Y ya nos encaja a nosotros, a los gerentes, directores, administradores, reclutadores y todos los que estén legítimamente autorizados por aquel. De ahí tenemos también al trabajador de confianza, que se considera cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga una idoneidad, permítanme, moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Es decir, que nosotros como empleadores podamos confiar en que esa persona pues va a hacer siempre todo en el mejor interés. El intermediario es una persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio del patrón. En ese caso, ambos son solidarios. ¿Cómo les diré? El intermediario es aquella persona que recluta, ¿sí? Esa persona que recluta para que trabajen para el empleador, pero por su calidad de intermediario, queda responsable de cualquier incumplimiento laboral. Entonces, muchas veces, pues, esto está en el código, no porque actualmente lo hagan, porque sí, efectivamente, nosotros tenemos empresas que se dedican al reclutamiento, pero en realidad ellos no se dedican a reclutar personas directamente, sino que de alguna forma a depurar el grupo de personas para poder venir y enviar a las personas más calificadas para poderlo hacer, o bien hacer un outsourcing de servicios, contratarlos ellos mismos para que presten sus servicios para el trabajador de otra forma, facturando ese servicio. Esta figura era pues porque antes era mucho más común ver que llegaba una persona y decía, miren, necesito tantos obreros para tal y tal finca, y entonces venían toda la gente, venía, hacía su negociación, le decían cuánto se iba a pagar y ya se lo llevaban para una finca o ya se lo llevaban para una empresa para que prestaran sus servicios. De ahí es que como nuestro código es bastante viejito, pues ya desde el 47, 48 del siglo pasado, es que existe, pues entonces esa es la razón por la cual todavía nosotros tenemos esa figura que actualmente considero yo que ya no se usa mucho. Y entonces, finalmente, ya que tenemos nosotros nuestro contexto, llegamos a lo que es el contrato individual de trabajo. Una de las características del contrato de trabajo es que no se tiene que llamar contrato de trabajo para que lo sea. Muchas veces, en los procesos laborales, cuando hay un despido, una de las cosas que se litiga es la simulación de otra relación contractual para no darle las características de una relación de trabajo. Y entonces, dentro de todas esas cosas, pues se presentan documentos diciendo, miren, fíjense que esta persona tenía un contrato de servicios. Y entonces dice contrato de servicios. Pero resulta ser de que dentro de las obligaciones, solo denme 30 segundos porque vamos a admitir a los que están entrando todavía. Pues sí, cuando uno viene y empieza a leer el contrato, si bien es cierto, dice contrato de servicios profesionales o cualquier otra denominación que le puedan dar, encontramos que tienen
una jornada de trabajo, encontramos que tienen un horario, encontramos que tienen un jefe inmediato, en fin. Y entonces eso hace de que el juez, al tener comprobados esos elementos, pues entonces diga, bueno, aquí hay una simulación. Y entonces trataron de simular que era un contrato de materia civil para no pagar prestaciones. Entonces, por eso es que el mismo contrato, el mismo código de trabajo habla con respecto a que el contrato individual de trabajo y entre comas pone sea cual fuere su denominación, porque la denominación del contrato no lo hace como contrato de trabajo o no, sino que lo hace es ese vínculo económico jurídico y es económico porque se paga una prestación económica que se llama salario y es jurídico porque tiene relevancia jurídica, está regulado en la ley, mediante el que una persona que se denomina trabajador se obliga a prestar a otra persona que la ley le llama patrono, pero pues la doctrina actual ya no le llama así, le llama empleador, en el cual presta sus servicios personales o bien le ejecuta una obra personalmente, porque esa es la otra característica que habíamos platicado, que tiene que ser personal, bajo una dependencia continuada y una dirección inmediata o delegada, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Incluso, aunque no sea en la forma en la que la ley lo establece, eso no impide, por ejemplo, que le paguen a una persona con víveres, ¿sí? Si llena los demás elementos, se va a tener como un contrato de trabajo y seguramente se le va a hacer un ajuste salarial y un incumplimiento del pago. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y contratamos a una persona, mire, necesito que me limpie la oficina todos los días y entra a las 8 y sale a las 12 y le voy a pagar con shampoo. Nosotros somos una empresa de shampoo y le voy a dar un lote de shampoo para que usted lo venda y entonces ya usted va a poder ganar. En ese caso, aun cuando la remuneración sea un bien, que no sea dinero, no pierde la naturaleza de salario y seguramente en el caso de una demanda, el juez condenaría a esa persona a pagar todos los salarios que no pagó en efectivo. Vamos a dejar entrar un baño. ¿Qué elementos tiene el contrato de trabajo? Como les digo, el contrato de trabajo tiene ciertas características y elementos que lo distinguen de otros contratos y que hacen que de una u otra manera, aunque no le pongamos ni siquiera contrato de trabajo, nosotros los podamos distinguir. Entonces, el contrato tiene dos tipos de elementos esenciales, que son los elementos generales y los especiales. Los generales, pues como todo contrato, se conoce jurídicamente como un negocio jurídico, ¿sí? Y entonces tenemos que tener en cuenta que lo primero es que la persona que lo firme tiene que tener capacidad, ¿sí? Segundo, tiene que haber un consentimiento, porque no pueden firmarse obligadamente. Y tercero, tiene que ser un objeto lícito. Entonces, habiendo establecido estos tres elementos, ya entramos a los elementos especiales del contrato de trabajo, los cuales son la subordinación, que ya platicamos de ella, la estabilidad en el empleo, porque aun cuando nosotros tengamos un contrato por plazo definido, o bien un contrato de plazo indefinido o por obra, eso no quiere decir que nosotros no tengamos la certeza de cuánto debe de durar nuestro contrato de trabajo y que en una situación excepcional es que se va a poder terminar. De ahí la profesionalidad, y no me refiero yo a que esta persona tenga una profesión, ¿sí? O sea, una profesión universitaria, sino que me refiero a que esta persona se dedique a esa actividad y que obtenga una remuneración por ello, ¿sí? Y también el salario, que es el dinero que recibe la persona por realizar esta actividad. Y pues como hemos venido platicando, una de las cuestiones esenciales para que ustedes puedan hacer un buen contrato de trabajo es que puedan distinguir entre cuando hay un contrato de trabajo y cuando hay un contrato de servicios profesionales.
les soy honesto, o sea, a veces sí hay necesidad de un análisis muy profundo y sí hay necesidad de venir y consultar con un abogado laboralista para que nos dé a nosotros su punto de vista si el tipo de relación que vamos a iniciar es de carácter laboral o de otro tipo. Pero básicamente tenemos nosotros estas diferencias. La primera, en el contrato de trabajo es esencial la dependencia continuada del trabajador hacia el patrono. Pero en los servicios profesionales, el profesional no está sujeto a la dirección inmediata del dueño, que era lo que les decía hace unos minutos. Yo como abogado, prestando mis servicios profesionales, no estoy sujeto a que mi cliente me diga cómo hacer mi trabajo. Sin embargo, si yo, por ejemplo, prestara mis servicios jurídicos como empleado de una empresa, por ejemplo, y yo no fuera el jefe del departamento jurídico, pues sí estaría en la obligación, obviamente dentro del marco legal, de prestar mis servicios o a realizar mi trabajo en la forma en la que me indicaron. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos nosotros para poder distinguir. El segundo, que el contrato de trabajo, el patrono responde por el riesgo del trabajo efectuado por el trabajador, ¿sí? Eso quiere decir que cualquier riesgo causado o que sufre el trabajador en el ejercicio de su trabajo, pues entonces el empleador va a ser el que responda por eso. Y el otro, en el contrato de servicios profesionales, el profesional es el que responde por los daños y perjuicios causados en el contrato. Ahí pueden ustedes ver y anotar los artículos en donde está regulado en el Código Civil con respecto a los daños para ver quién es el responsable. Yo les voy a poner, por ejemplo, un caso muy sencillo. Supóngase que una persona está trabajando, está reparando la línea de electricidad de un poste, vienen y pues por descuido o por cualquier otra cosa se cae una línea del poste y le cae encima a un carro y le causa daños. El responsable también va a ser el patrón, porque él va a responder por los daños que se hayan causado y también por los daños que haya sufrido el trabajador en el ejercicio de su trabajo. Sin embargo, si fuera una relación de servicios profesionales, pues entonces supongamos que un ingeniero es el que contratamos nosotros para que construya una pared y se cae la pared, pues entonces el ingeniero va a ser responsable de todo. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Tercero, cuando es un servicio profesional, el contrato de servicios implica que estos servicios son técnicos y que cada profesional los presta según su conocimiento, experiencia y capacidad, motivo por el cual no está obligado a obedecer órdenes de cómo hacer su trabajo. Y en una relación laboral de trabajo, como les comenté, debe de realizarse el trabajo como le indica el patrón. Aquí pues obviamente tenemos los límites que la ley nos señala y que pues obviamente no podemos hacer nada ilegal. Sin embargo, si nos están indicando que nuestro trabajo lo tenemos que hacer de una o determinada forma, pues entonces también lo tenemos que hacer así, o bien que lo tenemos que prestar en un determinado lugar. Incluso vamos a ver nosotros que dentro de los requisitos del contrato de trabajo, y eso lo vamos a ver en unos minutos, está el decir en dónde lo vamos a prestar. Y entonces, ya teniendo nosotros bien claro, primero, qué es la relación de trabajo, qué es un contrato de trabajo, cuáles son los elementos de estos contratos y cómo podemos distinguir nosotros del contrato de servicios, que es el que más difícil se genera la dificultad de poder distinguir con el contrato de trabajo. Ya tenemos esos cuatro elementos entendidos. Ahora vamos a hablar sobre qué tipos de contrato de trabajo podemos hacer. Y entonces vamos a tener básicamente con respecto a su duración, el contrato por plazo indefinido, que se establece cuándo inicia, pero que no se dice cuándo va a terminar. El contrato a plazo fijo, que se dice cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar, ¿sí? Y el contrato por hora determinada, que se ajusta a un precio estipulado de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas terminan y tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la hora realizada. Entonces, digamos que podemos poner un ejemplo de cómo se distingue un contrato de obra, ¿sí? Con un contrato laboral, un contrato de trabajo por hora determinada. Si nosotros contratamos a una persona por contrato de trabajo por hora determinada, solo permítame, alguien tiene una
una pregunta. Bueno, sí, por destajos también, pero eso vamos a ver después. Cuando es por obra determinada, nosotros ya sabemos cuál es el producto que queremos hacer. Entonces, como ya sabemos cuál es el producto que queremos hacer, nosotros estimamos un tiempo en el cual se podría dar. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Si, por ejemplo, durante un mes, por el tipo de trabajo, el trabajador no genera la suficiente cantidad de dinero, nosotros le tenemos que pagar el mínimo del salario mensual, aun cuando no lo haya generado. En cambio, cuando nosotros estamos en un contrato de obra civil, pues únicamente pagamos en la forma pactada. Si yo vengo y pacto que en realidad voy a poner 500 blogs semanales, pues entonces si yo llego a la meta de los 500 blogs, me van a pagar un determinado monto, pero si por ejemplo me quedan 200, me van a pagar otro monto determinado, ¿sí? Pero eso no pasa con el contrato de hora determinada. Entonces, esa es la razón por la cual el contrato de hora determinada es muy poco usado porque sale muy caro, porque hay que estar pagando salario mínimo cuando la persona no llega a las metas que estipula el propio contrato. Y dentro de las obligaciones posteriores que tenemos nosotros con el contrato individual de trabajo, es de que no hace falta no solo redactarlo y que no lo firmen. Una de las características es que no hay necesidad de legalizarle la firma, ¿sí? No hay necesidad de ir con un notario para que se legalice. Pero, dentro de las formalidades, eso siempre tienen que imprimirse 3 ejemplares, ¿sí? Uno para el empleador, uno para el trabajador y uno que se hace llegar al registro electrónico de contratos individuales de trabajo. Cuando se puso la norma de que se hacían 3, era porque se quedaba una copia física en en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, desde hace ya varios años, hace como unos 4 años, tenemos nosotros la obligación de que ya no tenemos que entregarles a ellos una copia física del contrato, sino que hay un sistema que se llama Registro Electrónico de Contratos Individuales de Trabajo, que es donde nosotros tenemos que venir y subir el contrato para que ¿cómo se llama? Para que el Ministerio de Trabajo pueda venir y aprobarlos. Tienen 2 pasos. Primero viene uno, genera el usuario. Cuando ya tiene unos usuarios, sube los contratos. Cuando uno ya sube los contratos, entonces le dan es como que una aprobación provisional. Y finalmente, unos días después, ya le entregan la aprobación definitiva. ¿Por qué? Porque es necesario presentar ese documento para poder acreditar que se cumplió con esa obligación. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver qué requisitos se necesita para inscribirse en este registro electrónico de contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos una empresa nueva, empezamos a contratar, pues obviamente no tenemos todos los elementos necesarios para poder venir y cumplir con las formalidades que la ley nos dice. Entonces viene y una de las principales cosas es, bueno, vamos a contratar gente. Sí, vaya, entonces, como vamos a contratar gente, lo que tenemos que hacer es generar nuestro registro electrónico. Y ahí pueden ver ustedes qué es lo que les piden el Ministerio de Trabajo para poderlo hacer y cuáles son los pasos. Vamos a ver aquí una. Dice cómo estipular en el contrato que la persona inició labores en una fecha, pero que el contrato se firmó en fecha posterior. Esto es en virtud que mi jefe viaja y se vence el plazo para registrar el contrato en el Ministerio de Trabajo. Esa es una buena pregunta. Y pues vamos a respondérsela así rapidito, pues si quiere después al final en la cosa de preguntas, pues tal vez ya entramos a profundizar. El contrato de trabajo tiene 2 fechas importantes, la fecha de creación y la fecha de inicio de la relación laboral. Es decir, que para que a mí no me pongan multa, tengo que presentar dentro de los 15 días que vimos un contrato de trabajo y entonces esa fecha se calcula desde la fecha del contrato. Pero lo que pasa muchas veces, hay empresas que no tienen contratos de trabajo. Entonces, cuando viene el abogado y se da cuenta de que no tiene contratos de trabajo, lo primero que les dice, mire, ¿sabe qué? Hagamos contratos.
Entonces dice, bueno, ¿y cuándo empezaron a trabajar? Ah, el 23 de octubre del 2018, o sea, hace 5 años, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner en ese caso, perdón que hay mosquitos aquí en la oficina, vamos a poner en ese caso que se inicia la relación el 28 de octubre del 2018, pero como fecha del contrato el 9 de noviembre de 2023 para que no nos ponga multa. Entonces, así solucionamos su caso. Otra de las obligaciones posteriores del contrato individual de trabajo es de que si tenemos más de 10 o más trabajadores, tenemos que tener un libro de salarios autorizado y si tenemos 3 o más, planillas. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en el artículo 102 del Código de Trabajo y también ustedes pueden ubicarlo en la página del Ministerio de Trabajo porque ahora ya hay planillas electrónicas, entonces ya uno, ¿cómo se llama? Ajusta los moldes que le da el propio ministerio para poder hacer la impresión en la computadora. Recuérdense que cuando existía esto en el Código de Trabajo, pues apenas existían máquinas de escribir. Por eso es que la redacción está así. Pero actualmente pues ya hay métodos más modernos para poder cargar plannings. Entonces, recopilando. Número 1, tenemos que definir si es relación de trabajo o no. Número 2, establecemos los elementos del contrato y sus características para definir si es contrato de trabajo o si es contrato de otra cosa. Una vez establecido eso, pues entonces procedemos nosotros a verificar qué tipo de contrato es. Una vez que tenemos ya nuestro contrato, lo que tenemos que hacer es tener un usuario en el registro electrónico de contratos de trabajo y finalmente, pues entonces ya venimos nosotros y cuando ya tenemos nuestros primeros trabajadores, venimos y autorizamos las planillas o los libros de salario dependiendo de la cantidad de trabajo que tengamos. Entonces, ya teniendo todo el contexto de más o menos cómo es el procedimiento, qué paso a paso tenemos que llevar, pues ya venimos nosotros y empezamos a ver qué es lo que contiene el contrato de trabajo. El contrato de trabajo uno no se lo inventa en el sentido de que le pueda poner lo que uno quiera, sino que como mínimo tiene que tener los requisitos que están en el Código de Trabajo y eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación, uno por uno explicándolos para que ustedes sepan qué es lo que debe de llevar. Primero, nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. Bueno, nosotros tenemos claro de que la vecindad es el municipio en el que las personas viven. Entonces, eso no es muy común en otro tipo de contratos. Entonces, pues dentro de las cuestiones que nosotros hacemos para poder definir el municipio es a través del DPI y también a través de un recibo o una factura de servicios, ya sea de teléfono o de electricidad, para poder establecer en dónde es que vive el trabajador, porque este también es otro requisito que necesitamos llenar. Pero con eso nos va a ayudar a saber cuál es la vecindad del trabajador. La fecha del inicio de la relación de trabajo, que así como lo platicamos perdón, hace unos minutos, la fecha de inicio de la relación de trabajo no es la fecha del contrato, sino que cuando empezamos a trabajar para esa persona. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar, o sea, hay veces, y eso pues a mí me cuesta un poco, a veces hacer los contratos de trabajo, porque vengo yo y le pregunto a mi cliente, mire, ¿para qué puesto es? Ah, pues para dependiente de tienda. Ah, vaya, perfecto. Entonces, como es para dependiente de tienda, ¿cuáles son sus funciones? Atender a los clientes. Entonces me quedo así como que, bueno, sí, pero es que no es lo único, que se hace ahorita les respondo, Lourdes. No es lo único que se hace en el puesto en el que se está contratando. Entonces, ya lo vamos a ver adelante, pero pues lo lógico sería tener un perfil del trabajador para poder tener bien definidas sus funciones y no simple y sencillamente poner esto. Tenemos que especificar las posibles características y las condiciones del trabajo, el lugar o los lugares donde debe prestarse los servicios o ejecutarse la obra y la designación precisa del lugar donde vive el trabajador, que era lo que les decía, para eso es que pedimos nosotros la factura de servicios para poder ponerla correctamente como está ahí.
la duración del contrato de trabajo o la expresión que es por tiempo indefinido o para la ejecución de una obra determinada. O sea, ya vimos nosotros los tipos de contrato, pues tenemos que venir y definirlos. La jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. Ustedes saben que hay 3 jornadas, jornada diurna, nocturna y mixta, y entonces, dependiendo de eso, pues van a trabajar un máximo de 8 horas, 7 horas o 6 horas, dependiendo si es, ¿cómo son? ¿Cómo son? Dependiendo de la jornada en que se va a estar. Ahorita estoy recibiendo las preguntas, entonces vamos a terminar de ver este punto y ya yo les respondo cuando terminemos ahorita de ver los requisitos del contrato. Entonces, de ahí el salario, qué beneficios va a tener, cómo van a ser las comisiones, si las va a tener, cómo va a participar, en fin. Esto es lo que básicamente la forma en la que se le va a compensar al trabajador y debe de calcularse por unidad de tiempo, por unidad de obra o de una u otra forma, por un periodo y un lugar de pago. Antes, pues cuando no era muy común lo de las transferencias electrónicas, hay veces que le ponían a uno un previo en los reglamentos interiores de trabajo diciéndole que no sé, la forma de pago y el lugar de pago no podía hacer por medio de transferencia electrónica. Pues ahora ya no lo hacen porque ya es algo muy común y pues mucho más fácil. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes y que vamos a ver adelante unas, el lugar y la fecha de celebración del contrato y las firmas de los contratantes. Ahora sí, con las 2 preguntas que tenemos ahorita. La primera que era, nos decía Lourdes, es si se puede colocar firma electrónica del representante legal en los contratos. Hay una ley que se llama Ley de Regulación de Comunicaciones Electrónicas, Firma Electrónica y no me acuerdo qué otra cosa más. Y entonces ahí es donde le da vida jurídica a las firmas electrónicas. Lo que pasa es de que, digamos que la norma general, que en este caso sería la norma que se refiere a la firma electrónica y a la autorización de poder usarla, se contrapone con la norma especial, que es la norma del Código de Trabajo. Yo entendería que no hay ningún problema en que se pusiera una firma de los contratantes porque no dice que sea una firma autógrafa. Pero sí he visto en unos casos en los que los jueces sí tienen el criterio de que tiene que ser una firma autógrafa. O sea, nosotros conocemos la diferencia entre la firma autógrafa y la firma digital. Pero el problema no es necesariamente por lo que diga la ley, sino por la autorización. Entonces, en las autorizaciones del registro electrónico, yo no he visto que haya ningún problema con eso, pero sí he visto un par de casos en los que los jueces sí son del criterio de que la firma que debe llevar el contrato debe ser autógrafa. Entonces, mi consejo es, si se puede firmar de puño y letra del representante legal, pues mejor que se haga de esa manera, porque eso nos evita a nosotros algún tipo de inconveniente en caso de alguna demanda, ¿sí? No es porque la ley no lo permita, pero, pues como les digo, mientras existan esos criterios todavía que no son muy ajustados a la interpretación de esta ley, pues creo yo que es mejor no hacerlo. Yo sí soy de la idea de no correr riesgos innecesarios si esto no me impide a mí ejercer mis derechos. Y la segunda que decía Elic Freddy es que es necesario contar con un descriptor de puestos previo a hacer los contratos. No es obligatorio, pero sí es recomendable. Y dentro de las recomendaciones que les voy a dar yo a ustedes, ya van a ver que sí hay necesidad de hacerlo. Entonces, continuamos con la exposición. Y aquí ya viene y pues vamos a hablar un poquito más de lo que nos decía Elic Frey. Antes de contratar, hay que desarrollar algunos elementos para poder venir y llevar en orden. Si yo tengo únicamente un trabajador o 2 trabajadores, pues seguramente esto va a ser pues no tan necesario porque el mismo contrato yo lo voy a poder ir desarrollando en función de las necesidades que tengo. Pero cuando ya tengo bastantes trabajadores y bastantes puestos,
y pues tengo una estructura jerárquica de puestos, también es necesario que yo venga y no haga los contratos así con la información mínima, sino que tenga toda una estructura específica en la cual yo me base. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que antes de realizar los contratos, desarrollen un esquema de la estructura empresarial, es decir, una norma jerárquica, quién le responde a quién, porque recordemos que la dependencia de los trabajadores va en función del cargo en el que ellos pues ascendiendo o van ocupando hasta llegar a los trabajos de confianza. Entonces, sí es necesario que tengamos nosotros un esquema. Segundo, como decía Eric Frey, un perfil del puesto, ¿sí? Este perfil del puesto, pues evidentemente ya los especialistas en recursos humanos ya lo pueden desarrollar de forma correcta y amplia, pero no me dejarán mentir que sí es una herramienta muy necesaria a la hora de poder venir y realizar la contratación, porque entonces ya nos da a nosotros el perfil de la persona que debe ocupar el puesto y sus obligaciones y derechos. Y como tercero, una política de remuneración para los trabajadores. Cabal, hoy estaba hablando con un cliente eh, y me estaba diciendo que ellos durante muchos años habían calculado el pago de las prestaciones sumando el salario con la bonificación incentivo de 250. Entonces, ahorita ellos tenían una duda porque habían cambiado de director y querían saber si tenían que seguir o no seguir. Entonces, cuando me puse a revisar la política de remuneración de los trabajadores, ahí sí estaba bien claro. El salario y la bonificación son dos cosas distintas y se calcula las prestaciones sobre el salario, como dice la ley, ¿no? Entonces, pues les tuve que decir eso y ellos ya no entendían por qué lo habían cambiado. Entonces, muchas veces, digamos que el tener una política de remuneración nos aclara ciertas dudas de por qué nosotros estamos pagando de una determinada forma, o bien si lo estamos pagando bien, porque también ahí tenemos otro problema que se genera la costumbre en materia laboral, la cual se vuelve obligatoria. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de venir y desarrollar estas herramientas, ya sea antes o durante la vigencia de los contratos de trabajo, pues sí, yo se los recomiendo mucho. De ahí, hay que anotar con toda precisión las actividades que desarrollarán sus trabajadores. Independientemente del puesto, la descripción de actividades es vital para evitar cualquier tipo de confusión entre los trabajadores. Sobre todo porque podemos estar contratando dos personas para que hagan lo mismo, o bien podemos dejar una laguna en la que algo que hay necesidad de hacer no haya quien lo haga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en la descripción del perfil del puesto desarrollamos de forma clara y concreta, bien precisa, qué actividades van a desarrollar los trabajadores en cada uno de los puestos, lo que va a pasar es que vamos a evitar eso y pues vamos a tener que contratar a la cantidad de personas necesarias, no vamos a contratar ni de menos ni de más. De ahí también tenemos que hay que definir si el puesto requiere de un trabajador o puede suplirse con la prestación de servicios profesionales. Por ejemplo, yo pongo en mi caso, el volumen del trabajo y el costo de los servicios jurídicos hace necesario que yo contrate un trabajador in-house que se dedique a brindarme asesoría jurídica, a realizar documentos jurídicos, o puedo suplirlo mediante la contratación de un abogado externo para que yo no tenga la carga de las prestaciones laborales de esta persona, sino que simple y sencillamente le pague lo que le corresponde a sus honorarios profesionales. Sí, ese es un ejemplo en el que nosotros tenemos que definir antes de contratar, sí, porque entonces si ya lo contratamos, pues son unas condiciones, o si contratamos trabajadores son otras. 4. Los contratos de trabajo no se descartan o se destruyen en ningún momento de la relación laboral y hasta más de 2 años después de terminar. Conservadoramente yo les puse 2 años, sin embargo, en realidad yo los guardaría por lo menos entre 3 y 5. ¿Por qué? Bueno, hablemos nosotros también de que
la documentación está vinculada generalmente con obligaciones de carácter tributario y otro tipo de obligaciones. Las obligaciones tributarias prescriben la mayoría en 4 años y entonces, si nosotros venimos y tenemos que reportar las retenciones de impuestos, pues entonces evidentemente si las descarto a los 2 años y me están pidiendo documentación que referente que yo sí tenía X cantidad de trabajadores y que les hacía el descuento, pues lo voy a necesitar más tiempo. Pero ¿por qué les puse yo el plazo de 2 años? Porque la prescripción en materia laboral termina hasta los 2 años. ¿Por qué? Bueno, hay cuestiones, por ejemplo, como la demanda por despido injustificado, que se tiene 30 días hábiles para ser planteada. Ahí es la primera prescripción. Si le pasan los 30 días al trabajador, pues entonces ya le prescribió. Otras cuestiones que prescriben en 1 año, por ejemplo, las ventajas de contratos colectivos, pactos colectivos, en fin, prescriben en 1 año y todo lo demás que está en la ley prescribe en 2. Entonces, por eso es que la recomendación va de que por lo menos el periodo de la prescripción mayor, que es la de 2 años que está en el Código de Trabajo, sirva para poderlo guardar. Actualmente tenemos la ventaja de que podemos digitalizar los documentos y los podemos dejar ahí de forma indefinida, pero en muchos casos judicialmente le requieren a uno el original. Entonces, pues mi recomendación es de que, menos si todavía está durante la relación de trabajo, no se destruya los contratos, pero que sí se pueda tener por lo menos un backup y un plazo pues considerable para poder venir y poder presentar los documentos cuando así me los requieran en una actividad judicial o en alguna actividad administrativa. Cuando tenemos nosotros 10 o más trabajadores, no se olvide de autorizar el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Eso no tiene relación directa con el contrato de trabajo, pero sí con las multas que pueden acarrear por no tenerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos más de 10 trabajadores, es obligatorio que tengamos ese reglamento y si no estoy mal, la multa que le ponen a uno es entre 2 y 5 salarios mínimos. Entonces, solo por el hecho de no tenerlo, ya más o menos me voy a tener una multa de unos 18,000 quetzales máximo por ahí que me van a poner por no tenerlo. Entonces, si nosotros como encargados de recursos humanos vemos que ya llevamos 10 contratos, 9 contratos y ya vamos llegando o tenemos la proyección de contratar más personas, pues entonces venimos y una vez hacemos la autorización del reglamento. Si ya tenemos más de 10, pues si ustedes no tienen el reglamento interior, háganlo, porque si no se somete ante una inspección puedan pasar un procedimiento sancionatorio de este tipo. La otra es que no usemos formatos preestablecidos como modelos de contratos, porque no necesariamente estos se van a adecuar a la realidad y circunstancias específicas en cuanto a la relación laboral que se constituye al firmar un contrato. Hay veces que, como le digo, el tamaño de la empresa depende del presupuesto que se tiene para asesoría laboral. Esto lo que implica es que muchas veces, pues, se delegue en el encargado del manejo del recurso humano actividades que probablemente sería mejor que las llevara un abogado. Esto es, por ejemplo, en la redacción de los contratos. Entonces, el propio Ministerio de Trabajo proporciona de forma gratuita un modelo, ¿sí? Y pues lo único que tiene que hacer uno es llenar el PDF y ya con eso, pues, ya los imprime, le saca las firmas y continuamos nosotros con el proceso de validación del contrato. Sin embargo, pues esos son demasiado generales y hay cosas que no tienen y hay cosas que se necesitan o hay veces, por ejemplo, una cuestión que ustedes pueden ir ahorita a verificar y que no lo tienen. Si una persona trabaja en 2 turnos distintos porque tiene 2 jornadas distintas, ese contrato no les da el chance ni siquiera el espacio para poderlo hacer. Entonces, hay veces que necesitamos, la empresa tiene 3 o 4 turnos distintos porque trabajan prácticamente las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero no se puede hacer el contrato con esos modelos preestablecidos porque hay que ajustar ese tipo de información. Otras veces, pues, hay gente que tiene mayor acceso que otra
a información privilegiada y el contrato ese tampoco la tiene. Entonces, como les digo, para cuestiones generales y para cumplir con lo que dice la ley, sí, pero es que recordemos nosotros que también nosotros los empleadores podemos venir y demandar a los trabajadores por incumplimiento contractual, ¿sí? Y la última es que redactar correctamente la remuneración en el contrato, individualizando cada rubro de forma clara. Me pasó con un cliente también de que él en el contrato ponía que se iban a pagar 4,000 quetzales, por ejemplo. Él en su cabeza pensaba que al decir que se pagaban 4,000 quetzales ya venía incluido la bonificación en incentivo. Resulta ser que cayó una inspección y cuando revisaron los contratos que eran viejísimos, se dieron cuenta de que no aparecía la cosa. Al final, con el libro de salarios se pudo demostrar de que sí se estaba pagando, porque ahí sí venía bien desglosado, pero mientras tanto ya sentían que les iban a poner una multa de 2 salarios mínimos por cada contrato, y eran como 150. Imagínense la cantidad de dinero que estaba. Entonces, eso creo yo que es algo que tenemos que tener nosotros bien claro, que el contrato debe de individualizar cada uno de los rubros, sobre todo porque eso nos va a ayudar a nosotros a hacer el cálculo legal y justo de las prestaciones. Porque recuérdense, el cálculo de prestaciones se hace sobre el salario de los últimos 6 meses de relación laboral. Tenemos aquí una pregunta. Fíjense que creo que no, pero sí, lo que vamos a compartir va a ser el video. Yo les voy a mandar un enlace cuando ya hayamos subido el video de la presentación a YouTube para que ustedes lo puedan volver y lo puedan, si entraron tarde o si pues quieren repasar algún otro tema, entonces ya lo pueden ustedes consultar directamente en nuestro canal de YouTube. Entonces, básicamente como que esos son como que los tips más generales que podemos tener nosotros y que fuera de los casos bien específicos, deberíamos de aplicarlos siempre. Ya como penúltimo punto, antes de empezar a ver la parte del contrato en sí, nosotros tenemos, por decirlo así, cláusulas que son generales y obligatorias, pero hay cláusulas que nos convienen poner en los contratos de trabajo. Entonces, tenemos dos que son como que bastante importantes. Exactamente, sí, aquí Lick dice, sí, es necesario e imprescindible para no inflar el monto de las prestaciones, individualizar qué es salario, qué es bonificación, qué es comisión, qué es bono de productividad, ¿sí? Entonces, es necesario porque si no, lo más probable es que sí se infle demasiado las prestaciones. Entonces, tenemos aquí las dos cláusulas, la cláusula de confidencialidad. Aquí podemos tomar la decisión de hacerlo de una o de otra forma. Número uno, lo podemos poner en el contrato de trabajo, ¿sí? Le ponemos una cláusula de confidencialidad para que el trabajador, no solo está en la ley, sino que también está la prohibición de revelarlo, ¿verdad? Pero también está la obligación de hacerlo directamente definida en el contrato de trabajo. Esto lo podemos hacer de otra forma también haciendo convenios de confidencialidad independientes. O sea, tenemos nuestro contrato de trabajo y aparte hacemos nuestro convenio de confidencialidad. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque si nosotros hacemos un convenio de confidencialidad, este se regula por las leyes civiles y podemos cobrar una multa por incumplimiento ya definida en el contrato, lo cual no podríamos hacer si la incluimos dentro del contrato de trabajo. Entonces, sí se puede hacer la cláusula y si nosotros consideramos que es más conveniente para nosotros, pues lo hacemos ahí. Sin embargo, lo recomendable es hacer un convenio de confidencialidad con cada uno de los trabajadores, por aparte, pues por la forma en la que nosotros vamos a poderlo ejecutar ante los tribunales. Y la otra es la cláusula de bonificación por eficiencia y productividad. Algunas empresas tienen
la prestación de que dan este tipo de bonificaciones. No se refieren a los 250 de la bonificación incentivo, sino que a otras bonificaciones que es porque el trabajador es eficiente y es productivo. Esto lo tenemos regulado nosotros en el decreto 7889 del Congreso de la República y se hace de esta manera porque lo que nosotros buscamos es de que esta cláusula, esta cláusula por la bonificación, no infle el monto del cálculo de las prestaciones, ni tampoco de las cuotas patronales, ni tampoco las del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ni la del IRTA, ni la de nada. Entonces, Intecap. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque entonces ya tenemos nosotros un salario que va a servir para calcular esto, porque si no al trabajador le van a descontar una cantidad mayor. Y la ley nos ha permitido, y es totalmente legal, hacer por aparte una bonificación por eficiencia y productividad sobre la cual no se va a descontar estos elementos. Entonces, estas dos cláusulas, si es necesario, mi consejo es la cláusula de bonificación hay que desarrollarla porque no es solo cuestión de decirla, sino que uno tiene que decir la forma en la que se va a calcular la bonificación o bien si definitivamente yo tengo una bonificación fácil de calcular, pues entonces ya la pongo ahí cómo hacer o le pongo una tarifa fija. Pero en la mayoría de los casos se hace en función de resultados. Y aquí ya llegamos a la última parte, que es el modelo del contrato de trabajo. Ahí ustedes pueden ver más o menos cómo se materializa el contrato. Generalmente el empleador es una persona jurídica cuando tiene bastantes trabajadores. Cuando no tiene muchos trabajadores, pues es muy común de que sea una persona individual o una persona jurídica. Entonces, la redacción de, es cuando son dos personas individuales las que están contratando estamos contratando de manera laboral. Entonces, de los requisitos que vimos al principio de la plática, se dan cuenta ustedes cómo los va a ir redactando uno en este aspecto y un elemento necesario es de que ustedes vean que se va a otorgar contrato individual de trabajo. Hay que hacer énfasis porque a veces se le va a uno que es contrato individual porque hay contratos colectivos, ¿sí? Entonces, ambos revisten características distintas. Entonces, para no confundirnos, para tener claro, sobre todo frente a un juez o frente a una inspección del Ministerio de Trabajo, hay que dejar bien claro que es el contrato individual de trabajo. Y básicamente, las condiciones que vamos a poner es, número uno, la relación laboral, qué cargo voy a desempeñar, cuándo inicié mi relación laboral, si va a ser de duración indefinida o definida, cuáles van a ser los servicios que yo voy a prestar, dónde voy a prestar el servicio, cuál va a ser mi jornada, y como les decía aquí, cuando tenemos nosotros una jornada un tanto compleja porque está sujeta a turnos, pues evidentemente aquí es donde nosotros ya lo podemos venir a desarrollar. ¿Cómo va a terminar la relación laboral? Y básicamente es por mutuo consentimiento, por decisión del empleador o por decisión del trabajador. No hay de otra. Tercera, la forma en el desempeño y el convenio de hacerlo de la forma más eficiente y esmerada posible. El salario, y aquí es donde vamos a ver cómo es que lo poníamos. Es el salario, primero está la primera parte que es cuánto recibe de salario, cuánto recibe de bonificación incentivo y cuándo asciende la suma de ambos, ¿sí? Esto nos va a evitar confusiones y nos va a ayudar a nosotros a determinar exactamente qué corresponde cada uno. Y después, que son mensuales o quincenales o semanales, pues ya como ustedes consideren mejor hacer el pago. El salario, como le digo, también se tiene que hacer el día inhábil de trabajo, se tiene que hacer en la fecha que corresponda, se tienen que cumplir con las vacaciones, en fin, con todas las obligaciones. Ahorita le digo.
Dice, es recomendable que en la planilla del IX se indique por separado el rubro de salario, el de bono por eficiencia y la bonificación de 250. Lo que pasa es que las planillas del IX nos tienen a nosotros requisitos para cada una, pero para poder calcular el monto que tienen que pagarse tanto empleador como trabajador al IX, se hace únicamente sobre el salario. Entonces sí, hay que distinguir cada uno a qué corresponde, porque si no vamos a tener, si hay alguna confusión o no queda claro, es posible que nos requieran el pago de la diferencia. ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de problemas con el IX, es mejor no, es mejor tenerlo bien definido. Tengo otra pregunta. No. Bueno. Y entonces, lo que les decía, el contrato tiene dos fechas específicas. Tenemos el inicio de la relación laboral, que se pone aquí, y la fecha del contrato, que se pone al final. Lo podemos poner al principio porque ya me acostumbré a ponerlo así. Pero en este caso, nosotros lo ponemos aquí porque este es el que el Ministerio de Trabajo va a tomar en cuenta para calcular si hay o no hay imposición de multa. Ahora bien, aquí varía un poco la cosa con el contrato a plazo fijo, porque una de las características del contrato a plazo fijo es de que este contrato al terminar, termina sin responsabilidad para las partes. ¿Qué significa? Que yo no tengo que pagar indemnización si se termina un contrato por el acaecimiento del plazo que fue fijado. Yo contraté a una persona para que me sirviera recepcionista 6 meses, ¿sí? Y empezó a trabajar el 1 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El 1 de diciembre, yo le digo, bueno, muchas gracias, terminamos nuestro contrato, aquí está el pago de sus prestaciones, pero no le tengo que pagar indemnización. Y no le tengo que pagar indemnización porque como llegamos al plazo establecido en la ley, pues entonces ya yo vengo y pues le digo, mire, ya nos fuimos. A veces la gente no lo entiende. A veces piensa que uno se está quedando con lo que le dicen su tiempo, ¿verdad? Pero una de las recomendaciones que yo les doy a los clientes es que si van a contratar a gente a plazo fijo, dentro de la propuesta laboral, dejen bien claro que si llegan al final, no se paga indemnización. La indemnización solo se paga por despido injustificado, nada más, si es dentro del plazo establecido. Entonces, para que la gente esté claro y que le firmen a uno también que leyeron las condiciones y están de acuerdo, aparte del contrato. La relación a plazo fijo va a variar con respecto al inicio y a la terminación y a la duración. Podemos calcularlo por días, podemos calcularlo por meses, siempre y cuando nosotros lo pongamos en el contrato. Ahí vemos nosotros que tienen otras eh, características, por ejemplo, que en caso de que nosotros digamos, bueno, me parece muy bien trabajar con esta persona, entonces lo que vamos a hacer es terminar ese contrato e iniciar uno nuevo, para que entonces ya nosotros no tengamos inconvenientes, porque dentro de los requisitos para poder subir los contratos es que legalmente es obligatorio subir los contratos y sus modificaciones, ampliaciones al sistema. Tengo otra pregunta. Sí, en estos contratos también se paga ahí, siempre y cuando estemos dentro de los montos establecidos en la ley. De ahí la forma de pago del salario, sí, que es básicamente la misma. Y la terminación, pero aquí había otra cuestión. Dice que el presente contrato no incluye el pago de vacaciones en virtud de que el contrato tiene una duración menor del plazo establecido en el artículo 31. Recordemos nosotros que creo que son, no me acuerdo si 100 o 180 días los que se tienen que haber cumplido para que uno tenga derecho a salario, a vacaciones. Cuando se ha incumplido ese plazo, pues entonces ya nosotros tenemos
tenemos que hacerle ver y dejarlo mejor documentado de que no va a recibir vacaciones, pues evidentemente porque no encaja dentro del supuesto que la ley le señala para poder tener derecho a esta prestación. De ahí el cierre y que es igual exactamente al otro. Hemos estado respondiendo algunas preguntas y pues ya llevamos casi hora y media de estar platicando, pero si ustedes tuvieran alguna otra pregunta, si quieren escriben en el chat o bien, si quieren la pueden hacer de viva voz. Bueno, yo creo que ya las preguntas que teníamos ya las habíamos dejado agotadas. Y entonces, perdón, dígame. Gracias, licenciado. Buenas noches y a los demás compañeros. A mí me queda un poco la duda en cuanto a la recomendación de archivar en físico los contratos, digamos, su recomendación es como mínimo 2 años, pero también mencionaba que por efectos fiscales sería Ujú, recomendable al menos esperar los 4 años de la prescripción fiscal. exactamente. Es mejor, digamos, guardarlos por lo menos 4 años por temas como usted bien mencionaba, por temas de retenciones y eso, fundamentalmente porque últimamente eh, eh, hemos visto, por ejemplo, que derivado de comunicaciones entre SAT y el IX, por ejemplo, están intentando cotejar información respecto a la composición real del salario que le están pagando a la gente. Entonces, Ujú, lo que SAT está diciendo es, mire, usted está poniendo en la planilla de VIX un monto, pero conmigo está poniendo otro. Entonces, pareciera como que hay alguna, también como usted mencionaba, algún tipo como de simulación ahí, pero ujú. eh, creo que sería Más o eh, menos, ¿cuál plazo es el más recomendable? exactamente, ¿verdad? Si esperamos mejor la prescripción en materia fiscal por cualquier cosa o mejor los 2 años. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por su pregunta. Fíjense que usted tocó un tema que no lo tenía yo presente en la mente, que era lo del IX. Recordemos que las acciones del IX son imprescriptibles, ¿sí? A mí me acaba de tocar ahorita en marzo ir a terminar un proceso de un cliente de cuando él contrató a no sé quién en 1993. Todavía seguíamos con eso. Entonces, todo lo relacionado con los pagos del IX, pues sí. O sea, tal vez, bueno, ahorita que ya tenemos todo sistematizado de forma virtual y electrónica, guardarlo es mucho más fácil que antes, ¿sí? Entonces, tenerlos en un dispositivo o en la nube, pues nos ayuda a nosotros para que en cualquier momento, en cualquier año o en el futuro, tengamos la documentación de respaldo, aunque sea copias, para poder demostrar que sí cumplimos con nuestras obligaciones para patronales con el IX. Con respecto a los contratos de trabajo, los expedientes de los trabajadores, como les digo, como mínimo para la relación laboral son 2 años y como mínimo para el cumplimiento de obligaciones fiscales son 4. Entonces, como estamos vinculados con eso, pues a la larga, yo sé, o sea, tener guardada documentación que probablemente nunca vamos a volver a ver, tiene un costo, ¿sí? Pero también tenemos que tener claro nosotros que ese costo se puede incrementar por no tenerlo. Entonces, mi sugerencia es que tengamos por lo menos los 4 años los documentos originales y toda la documentación del ISS que siempre la guardemos. Porque, como les decía yo, ahí sí son imprescriptibles y entonces no importa si es dentro de 5, 10, 15 años, nos van a seguir cobrando. ¿Sí? Entonces creo que con eso tal vez respondo su pregunta. Eh, ¿Alguien más Muchas que gracias. quiera preguntar? Alonso, aquí tenemos
alguien más que nos está escribiendo. Fíjese que los contratos de plazo fijo generalmente se hacen por proyectos, ¿sí? Yo tengo clientes que, por ejemplo, los contratan para un proyecto, ¿qué le digo? En Cobamba, van a construir algo por allá. Ellos, dentro del costeo que hacen, sacan los costos de los, ¿cómo se llama? De la cantidad de personas que necesitan y cuánto les va a costar. Entonces, sobre eso es que ellos presentan la oferta y al final les otorgan el proyecto. Me imagino que varias empresas trabajarán de una forma bastante parecida. Con base en eso, ellos ya saben que no van a necesitar las plazas de maestros no cubren X. ¿Cómo así? Bueno, si quiere ¿cómo se llama? Lo platicamos, solo les comento. Entonces, ¿cómo sé cuál es el plazo recomendable? El plazo del proyecto para lo que usted lo quiera. Una de las cuestiones, y que también yo me he topado con el Ministerio de Trabajo, que hay veces como que no aprueban los contratos, no, es que usted una secretaria no la puede tener para plazo definido, sino que la tiene que tener para plazo indefinido. Pero yo necesito una secretaria por 6 meses porque mi otra secretaria, la secretaria que tenía de plazo indefinido, se fue a estudiar y llegamos a un convenio que durante 6 meses tenía licencia sin goce de salario, ¿sí? Entonces, dependiendo del proyecto, de las características, así es como se van fijando los plazos. Pero como lo digo, generalmente la gente trabaja sobre proyectos porque digamos que ellos tienen su planilla normal y por otro lado tienen la planilla de los proyectos, la cual se ve aumentada para poder alcanzar los plazos en los cuales se han comprometido. Entonces, antes de tomar la decisión del plazo, le pregunta a usted a la persona encargada de cuánto tiempo es el proyecto para lo que lo querés. Y ya con base en eso, pues ya se toma la decisión de cuántos meses se van a tener para poderlo contratar. Ahora, la otra dice, en el sector privado para las plazas de maestros no cubren X. No, la verdad es que no tengo clientes que sean colegios, pero entiendo yo que sí, o sea, todas las, ¿cómo se llama? Todas las empresas que tienen, bueno, ahorita con cualquiera, con uno que tenga uno ya tiene que pagar y no importando si sea maestro o cualquier otro tipo de prestación. Si es relación laboral, nace el derecho del seguro social. Entonces, si no lo están haciendo, es probable que estén incumpliendo con la normativa. También tenemos aquí, dice que conocí empresas que renuevan el contrato cada año y lo liquidan cada año. ¿Eso es correcto? ¿Y hasta cuántos años es permitido renovar? Fíjense que, sí, esa plática la tuve con un cliente nuevo este año. Decía que su contador le había recomendado a él hacerlo de esa manera. Entonces le digo, mire, cuando nosotros nos vamos a juicio, y hacemos esa práctica, el juez lo que hace es tomarlo como una simulación. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se está tratando de simular una relación de plazo definido con una relación que es indefinida, pero que para no aumentar el pasivo laboral se le está liquidando. Legalmente, si una empresa o un empleador hace eso y se va a juicio, esa liquidación que le hacen al trabajador cada año, la van a tomar como que si fuera un bono adicional y de todos modos, si es por despido injustificado, lo van a condenar al pago de la indemnización normal. Entonces, eso no se hace. O sea, al final sale demasiado caro el arriesgar no trabajar de esa manera y sobre todo porque, mire, yo tal vez hace unos 15, 18 años veía que varias empresas tenían esa costumbre. Conforme el tiempo he ido viendo que han disminuido la cantidad de empresas que toman esa decisión. Pero básicamente ha sido porque les ha tocado a la brava. Y luego que les ha tocado a la brava porque en juicio ellos han perdido y han tenido que pagar 2 veces lo mismo.
En derecho hay un principio que dice que el que paga mal paga 2 veces. Entonces, no se hace, sino que si usted quiere tener un trabajador por un plazo definido, le pone su plazo, se termina y si usted quiere continuar con sus servicios, se celebra un nuevo contrato por un plazo indefinido. Si no, lo único que está haciendo usted es perder dinero cada vez que lo liquida, porque le está dando una bonificación y que al momento en el que usted lo despida y sea esta persona lo demande a usted, está poniendo en riesgo de que de todos modos le tengan que pagar la indemnización. ¿Sí? Entonces, sí, como le digo, de eso no, ni es recomendable ni es legal y ya los jueces se lo saben de memoria, entonces no va a encontrar usted entre los 15 jueces que hay aquí en la capital ni un juez que le dé la razón de poderlo hacer así. ¿Estamos? Eh, pues no sé, ¿tienen alguna otra pregunta que nos quisieran dirigir? Para ese caso, buenas tardes, licenciado. Para Sí, ese claro, caso que está. usted estaba comentando, digamos, sería necesario demostrar digamos, que se rompió la relación laboral durante determinado tiempo, ¿no? Y ese es otro problema. Es de que también esas mañas ya se las conocen los jueces, que lo dejan a uno sin contrato 2 meses y después vienen y lo vuelven a contratar. O sea, lo que hacen es prorratear sobre 10 meses el salario. Supongamos, la persona gana 5,000 mensuales, que son 60,000, 70, sí, 70,000 al año, ¿sí? Entonces, en lugar de venir y hacerlo, lo hacen por 10 meses y gana 7,000 al año, pero después de 2 meses otra vez lo vuelven a contratar. Ajá. Todas esas cuestiones ya los jueces ya las conocen ampliamente y ya los jueces han formado criterio. Honestamente, no conozco ningún juez que le pudiera dar la razón a una empresa que tenga ese tipo de prácticas, porque ya las conocen, ¿sí? O sea, Bueno, más que ya la todo, mayoría. mi pregunta era enfocada al tema de la recontratación. Digamos, si podría haber una recontratación y que realmente, digamos, la relación laboral sí se interrumpió, sí hubo una interrupción laboral, ¿verdad? Entonces, pero puede haber también una recontratación. Por eso Sí, era, más a yo no eso le era digo enfocada que, mi pregunta. sí, por eso yo no le digo que no se pueda. Lo único que le estoy diciendo es que corre un riesgo muy alto de que ante esa recontratación el juez la entienda como que se simuló la terminación de la relación laboral. Ya, ¿Sí? gracias. Solo que esa persona se ha ido a trabajar a otro lado y usted tenga el contrato. O sea, veámoslo así. Una persona va a trabajar 10 meses con usted. Ujú, Después de esos 10 meses se termina la relación y se va a trabajar 6 meses con otra persona y después usted lo quiere recontratar. Para ujú. recontratar, le dice, bueno, con mucho gusto, pero me das copia de tu contrato de trabajo. ¿Por qué? Ah, ya. Porque así yo ya le voy a poder demostrar al juez que sí es cierto que se interrumpió la relación de trabajo. Pero si vengo yo y trabaja 10 meses conmigo y a los 2 meses de haberlo despedido o haber terminado la relación de trabajo, lo vuelvo a contratar, el juez lo va a entender como que es una simulación. Hubo continuidad, digamos. Sí, sí, como le digo, tendría usted que probar que esa persona tuvo otra relación de trabajo Ya, o de gracias. prestación de servicios que le absorbiera todo el tiempo porque lo prestaba en otro lugar o en otra situación. De lo contrario, como le digo, yo no se lo recomendaría. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Vamos a ver, tenemos aquí otra. Dice en el plazo indefinido. Dadas las conocidas vacaciones para los maestros, noviembre y diciembre, ¿está obligado el patrón a cumplir con el pago de esos 2 meses de salario? Exactamente. Sí tienen que pagar. Y le digo que sí tienen que pagar porque no se está interrumpiendo la relación laboral. La única forma en la que no tendrían que pagar es por una cuestión que se llama suspensión de contratos de trabajo, pero la ley estipula que es cuando el patrón no tiene materia prima, no puede prestarle servicios, le han cerrado los centros de trabajo, en fin, son bien puntuales esas excepciones, pero de lo contrario sí tiene que pagarlos, o sea, no es culpa del trabajador que el modelo del negocio del estudio tenga 2, 3 meses de vacaciones, ¿sí? Lo que generalmente se puede hacer es que, por ejemplo, de esos 2 meses, o póngale, si tiene 3 meses de vacaciones, que agarren esos dos para que los maestros dejen hecha la planificación del año siguiente
para poder entrar ya y no tener que gastar tiempo en planificación al principio, pero es lo que se me ocurre a mí. La verdad es que, como le digo, no es culpa del trabajador y no hay una suspensión del contrato de trabajo. Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas, pues les agradezco a ustedes. Y si a ustedes les gustó esta actividad, espérenme que todavía tengo una aquí. A la hora. Pues sí, si a ustedes les gustó esta actividad y ustedes creen que se pueden beneficiar a ustedes o su empresa, pues es que nosotros les pedimos ver en dónde trabajaban para ver si ustedes estaban de acuerdo pues en recomendarnos o en venir y proponer de que este tipo de capacitaciones la puedan llevar ustedes. Nosotros tenemos una capacitación que llamamos Workshop Derecho Laboral para Empresarios y Gerentes. Evidentemente le ponemos así, pero el, el, las personas objetivas a las que nosotros queremos llegar es a las personas que manejan el recurso humano de una empresa y que necesitan capacitarse en materia de derecho laboral. Entonces, nosotros básicamente nos enfocamos en eso y nuestro objetivo es de que las personas puedan desarrollar documentos legales, también asistir a audiencias, porque no todas las audiencias tiene que ir uno de abogado, también lo pueden ir alguna persona de recursos humanos y conocerlo, y básicamente aplicar el derecho laboral en situaciones reales. No les digo que uno se va a quitar del 100% la asesoría laboral de parte de su abogado, pero sí les puedo decir que ayuda mucho para poder venir y tomar decisiones al tiempo, porque a veces uno no está disponible el 100% del tiempo para poderles dar la asesoría. Capacitación, este workshop tiene 4 módulos. La contratación laboral, que parte de él vimos el día de hoy. La 2, la gestión de recursos humanos, cómo gestionar la relación de trabajo. La terminación de la relación de trabajo, que también es muy importante, sobre todo para poder dejarla bien documentada. Y un cuarto módulo en el cual nosotros les explicamos cuáles son las funciones de la inspección de trabajo, cómo es que se deben de conducir ustedes y básicamente como que cuáles son sus derechos para poder venir a asistir, porque muchas veces cuando uno va y no es abogado, los inspectores de trabajo lo que hacen es pues de alguna forma tratan de presionar para que se cumplan con los requerimientos del trabajador cuando probablemente no sea legal. Entonces, también nosotros les explicamos cómo se deben de conducir en las inspecciones. En fin, básicamente esa es la parte que nosotros hacemos, aparte de la asesoría laboral directamente de las empresas. Entonces, el costo de nuestras capacitaciones los pueden ver ustedes ahí. La capacitación consta de 8 horas, ¿sí? Los 4 módulos son más o menos dos cada uno. Muchas gracias por sus palabras, María del Carmen. Y entonces, el día de hoy nosotros lo que les estamos ofreciendo a ustedes es que si ustedes consideran que quieren recibir esta capacitación y contratarla en el mes de noviembre, aunque no la vayan a recibir en noviembre, diciembre o en enero, nosotros les podemos dar una auditoría jurídica laboral sin costo alguno que nos va a ayudar y los va a ayudar a ustedes para poder determinar si están cumpliendo o no están cumpliendo a cabalidad con las obligaciones legales. Entonces, también, como les digo, nosotros queremos que ustedes puedan venir y tener acceso a esta información y el día de mañana les va a estar llegando en la mañana un correo porque dentro de la capacitación les estamos regalando una guía jurídica laboral sin costo alguno, que nosotros ya tenemos varios años de tener aquí en el bufete, ya le hemos compartido con varias empresas y queremos que ustedes también las tengan para que se puedan auxiliar de las dudas que tengan. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y pues esperemos que podamos continuar manteniendo este tipo de actividades con ustedes. Que pasen una feliz noche.